Pues os voy a comentar un poco lo que vamos a ver, el índice de los contenidos. Empezaré con una introducción, ¿vale? Para centrar un poco qué es esto el tema de la pérdida, ¿no? Y un poco cómo hemos venido arrastrando hasta a este momento, diferentes situaciones de pérdida a nivel general y a nivel individual también, a nivel personal. Luego hablaremos de algunos aspectos relacionados con la pérdida, importantes para entenderla y lo que hay detrás de ella. Veremos pautas de afrontamiento, los mensajes claves de todos los webinars y luego haremos una práctica de mindfulness relacionada con el tema de la pérdida y de los propósitos, del propósito de vida. ¿Vale? Por último, pues tendremos nuestro tiempo para preguntas. Bueno. Pues me gustaría empezar echando una mirada atrás en relación con principios de año, del año 2020, ¿no? Aquel momento en el que, bueno, nos llegaron noticias desde China, de una ciudad, de Wuhan, en la que había aparecido un virus además letal, y que aquello nos parecía tremendamente lejano. Con vuestro permiso voy a dejar un momento de compartir pantalla. Es que prefiero veros y verme yo también. En el que apareció este virus, ¿no? Que además era letal y que nos parecía tan lejano en su momento. Estaba ahí en China, aquí no nos llegaba, nosotros estábamos en Europa, tranquilos, ¿no? Con esa seguridad, ¿no? que nos da estar en Occidente y vivir una vida, bueno, pues más o menos, cada uno con nuestros problemas, con esas adversidades, pero una vida más o menos organizada, estructurada. Pero llegó aquella noticia, y no solamente llegó la noticia, llegó también el virus, y llegó fuerte, haciendo mucho daño, provocando pérdidas importantes, pérdidas humanas, pérdidas económicas, pérdidas a muchos niveles. Y la cosa no quedó aquí. Surgieron más eventos, además iban encadenándose uno detrás de otro. Aquí veo que somos gente de diferentes comunidades, pero cuando llegó en el año 2021, la borrasca Filomena, os puedo dar fe que en Madrid fue un auténtico caos, ¿vale? Poniendo patas para arriba toda la ciudad, y supongo que en bastantes provincias también fue así. Sobre todo en Castilla y León, en Valencia creo que también hubo muchos problemas. Generó un caos que nos hizo, bueno, pues que todo nos volviéramos a replantear otra vez, ¿no? ¿Qué es esto, no? ¿Qué pasa con nuestra vida? Nuestra vida aparentemente hasta ahora es segura, ¿no? Y la cosa no acaba aquí, porque luego aparecen otras circunstancias, otros eventos como la guerra de Ucrania, totalmente inesperada, impredecible. Y aquí está, ¿no? En este momento que nadie entendemos nada. Y además, no solamente la guerra de Ucrania, no por algo que sea novedoso, pero sí por algo que lleva ocurriendo en el tiempo bastante, y que nos está afectando muchísimo, y cada vez notamos más esa afectación, el cambio climático y la crisis energética que de pronto surge. Surgen un montón de situaciones que provocan pérdidas, nos han provocado pérdidas por todos los lados, pérdidas humanas, pérdidas económicas y pérdidas también a veces en la propia fe en la vida. ¿Qué es esto? ¿Dónde estamos? ¿Qué está sucediendo en este momento? Y a todo esto, además, se suman las propias crisis personales de cada uno, las propias pérdidas personales, pérdidas de seres queridos con la pandemia y todos estos eventos que han sucedido, pérdida del trabajo, pérdida de relaciones que vamos dejando por el camino, pérdida de amistades, sensación cada vez mayor de soledad o de aislamiento, que no deja de ser una pérdida porque es el echar en falta, ¿no? La presencia del otro, de alguna forma. Seguimos sumando. Y sin embargo, fijaros, estamos aquí todos 28 personas, estoy leyendo, y esto tiene un significado.
tiene el significado de que si hemos llegado a este momento es porque hemos desarrollado una capacidad de resiliencia y adaptación importantes. Y además, de esta extraordinaria capacidad de resiliencia, esto nos hace tomar conciencia realmente de la fortaleza que tenemos, de la gran fortaleza que a veces no nos damos cuenta de que realmente existe, y que nos ayuda a ir aprendiendo de toda esta incertidumbre, de todo este dolor, para, bueno, pues ir realizando los cambios necesarios para ir creciendo también a nivel personal, a nivel personal, individual, pero también a nivel como colectivo humano. Si estamos predispuestos a ello, claro. Tenemos que tener esa predisposición y aprovechar estas situaciones para iniciar estos cambios. Bueno, dicho esto, comentaros que este webinar se quiere centrar justamente en esta capacidad de resiliencia, en cómo ir desarrollándola, porque la podemos desarrollar y yo creo que con cada crisis que pasamos, con cada pérdida que pasamos, de alguna manera la vamos perfeccionando. Y está ahí. Y quiero que veamos cómo podemos ir desarrollándola incluso en los momentos en que quizá pensemos que ya no podemos más, que hemos llegado a nuestro límite y que la vida ya nos puede. Y aquí os invitaría simplemente a que pensaréis por un momento, no hace falta que lo escribáis ni nada, simplemente que reflexionéis unos segundos sobre estas situaciones que hemos creído que a lo mejor no podíamos afrontar en la vida, por difíciles, porque nos sobrepasaban, porque ya no podíamos más en un momento dado, y sin embargo hemos podido superarlas. A mí se me ocurren ahora mismo una o dos. ¿Tenéis algo ahí en mente? Bueno. Bien, esto nos refuerza todavía más en que tenemos esa fortaleza y que podemos afrontar prácticamente todo lo que la vida nos quiera deparar de una manera mejor o peor. En principio, a lo mejor nos cuesta mucho dolor, nos cuesta mucho sufrimiento, pero estamos preparados y tenemos más capacidad, ¿vale?, para salir adelante y afrontar las situaciones de lo que realmente pensamos, ¿vale?, de la consciencia que tenemos de ello. La otra cosa que quiero que trabajemos en el webinar o que quiero que veamos, ¿vale?, es esa capacidad de aprender de la adversidad, de qué podemos sacar en claro de todo esto, a pesar del dolor, a pesar de la incertidumbre, a pesar de los pesares, y de que a veces pues, tenemos esa idea, como os decía, de que no somos capaces o no podemos. Entonces, para ello quiero comentaros, voy a volver a compartir pantalla, y quiero que veamos, compartir con vosotros, algunos aspectos relacionados con la pérdida. Estoy en ello, ¿vale? Que son importantes, resultan importantes para entenderla. Fijaros, cosas como que las pérdidas forman parte de la vida. Y esto parece algo de perogrullo, dicho así, ¿verdad? Pero es algo que nos cuesta mucho interiorizar, ¿vale? Las cosas les pasan a otros, las pérdidas les pasan a otros, el dolor le sucede a otros. A nosotros nos cuesta aceptarlo cuando llega. Otra cosa importante es que producen dolor y emociones intensas, ¿vale? Las pérdidas en general, y sobre todo si son pérdidas importantes o pérdidas que a lo mejor son ya irreversibles, provocan muchas emociones, provocan miedo, provocan ansiedad, provocan tristeza, provocan culpa. Y esto hace que nos planteemos también nuestro sistema de valores, nuestro ikigai, como dirían los japoneses, nuestro sentido de la vida en muchos casos, ¿vale? Porque a veces cuando no tenemos no existe ese sentido, no existe esa aceptación de alguna manera, ¿no?, de que nos va a tocar pasarlo un poco mal y no hay nada que nos sostenga, aparecen pensamientos pues, del tipo ¿qué hago aquí? ¿Para qué vivir? Y no en vano
los trastornos de depresión y ansiedad se han incrementado durante la pandemia, durante el año 2020. Aquí tenemos algún dato. Datos del 21, pues supongo que están todavía en proceso, en los que, como veis, los trastornos de ansiedad han aumentado en un 28% y las depresiones, los trastornos depresivos severos, además, en un 26%. ¿Vale? Teniendo en cuenta estas dos primeras premisas, esto nos va a ayudar de alguna manera, entendiendo esta realidad de que las pérdidas forman parte de nuestra vida y producen dolor y emociones, nos van a ayudar también a afrontarlas de una manera que no sea solo desde el rechazo, sino manteniendo una actitud más abierta, de una mayor aceptación. ¿Vale? Y en este sentido, la práctica de mindfulness nos puede ayudar mucho. Aceptar este momento, estas sensaciones, estas vivencias que estoy teniendo, aunque sean desagradables. Afrontar la pérdida, por otro lado, supone también salir de nuestra zona de confort. Buscar nuevas alternativas, ponerlas en marcha. Pero fijaros, porque cuando estamos bajo los efectos de la pérdida, normalmente no tenemos motivación para nada, no tenemos ganas de nada, no queremos hacer nada, nos cuesta mucho buscar esa nueva visión, esa mente de principiante también de la que hablamos y tratamos de trabajar en mindfulness. Nos resulta muy complicado. Y aquí es importante el empezar a dar un sentido a lo que nos está pasando. Y todo esto que os estoy contando no es algo que ocurra de una manera, digamos, inmediata. Todo esto es un proceso que va surgiendo pues de una transformación de la persona, de un ser conscientes y darnos cuenta de todo esto que os estoy contando. ¿Vale? El dar un sentido a lo que nos está pasando, que es un paso, digamos, ya bastante avanzado y que nos va a costar mucho más, a no ser que tengamos un trabajo personal ciertamente ya hecho, sin embargo, nos va a ayudar a poder afrontar, a no caer en un trastorno emocional grave, a no caer en una depresión o en otro tipo de problemática emocional, y también nos va a ayudar a ir solventando y afrontando la pérdida, a ir saliendo de ella, mucho más reforzados y con un sentido de mayor empoderamiento, aunque sea, como os digo, un poco más a largo plazo. Las pérdidas nos generan muchas emociones, como os he dicho, y entre ellas hay una que es muy frecuente, que es la emoción de la culpa. ¿Vale? Por eso es importante, cuando afrontamos una pérdida, entender todo esto de lo que os estoy hablando, ser conscientes de esas emociones que nos está provocando, esa culpa, por ejemplo, ¿no? En la que nos vemos como parte de lo que ha sucedido, qué podríamos haber hecho, qué no podríamos haber hecho. Y eso hace que nos causemos todavía mucho más dolor del que ya estamos asumiendo por lo que nos está sucediendo. ¿Vale? Por lo tanto, conviene afrontarlas con una actitud más comprensiva y más compasiva con nosotros mismos, porque estamos sufriendo y necesitamos entender y necesitamos también querernos y mimarnos. Si vamos siguiendo todo este proceso, ¿vale? Las pérdidas pueden llegar a suponer una antesala de descubrimiento a través de nuestra propia mirada interna, renovada y de mayor cuidado. Bueno, si os preguntase ahora, y antes de pasar a las pautas de afrontamiento, si os preguntase ahora, ¿qué es importante para vosotros en la vida? ¿Cuál es vuestro propósito de vida? Y os pidiera que pusierais algo en el chat, ahora os cuento yo el mío. ¿Qué os viene así de pronto desde, bueno, pues ahora mismo más desde la parte más mental? Luego ya en la práctica dejaremos que esto fluya ya desde una parte más interior, más sabia nuestra, pero así de pronto os habéis planteado cuál es vuestro propósito de vida, qué es lo que me hace levantarme todas las mañanas y estar ahí y vivir.
Voy a dejar de compartir pantalla porque no veo el chat, si no. Ayudar a los demás a que sufran menos, dice Verónica. Mi familia. Al menos tratar de fastidiar a los demás lo menos posible, ¿ves? Ángeles, intentar mejorar como persona. Yo os comento mi propósito de vida, os comento mi Ikigai. Realmente es ser yo misma, desarrollar mis talentos, los que tengo, los que voy elaborando, no creéis que los he descubierto ahora, es algo que bueno, que a lo largo de ya los años, ya tengo una edad, ¿vale? Pues han ido surgiendo, ¿no? Hacer aquello que me hace feliz, como por ejemplo lo que estoy haciendo ahora. Estar con vosotros compartiendo esto. Aunque le decía a Estrella previo a la reunión, digo, estoy muy nerviosa, Estrella, pero realmente me gusta estar en este momento, compartiendo este momento con vosotros, ¿vale? Hacer aquello que me hace feliz y hace feliz a otros también. Ese es mi Ikigai a fecha de hoy. A veces, no sé si habéis puesto algo más, autoconocimiento y empatía, dice Pedro, ¿vale? A veces, la mayor parte de las veces, estos propósitos de vida van cambiando y suelen cambiar también desde propósitos pues, como más... estoy buscando la palabra porque no es que no sean menos importantes, lo son y mucho, pero son propósitos quizá menos trascendentes, pero igual de válidos, igual de buenos, igual de potentes, igual de interesantes. Y poco a poco vamos desarrollando ya otro propósito de vida quizá un poco más interior. Vuelvo a compartir pantalla. ¿Vale? Bueno, pues vamos a ver alguna pauta para afrontar esto de las pérdidas, teniendo en cuenta, por favor, no perdáis de vista todo esto de lo que acabamos de hablar. Y la importancia que, fijaros, lo he dejado para el final, pero la importancia sobre todo de ser capaces de explicar de alguna manera o de encontrar un sentido a esto que me pasa, relacionado obviamente con mis valores, para poder afrontar una pérdida de una manera sana, que no me lleve a desarrollar un trastorno o un duelo complicado. Bien, cuando afrontamos la pérdida, intentar no buscar culpables es importante, aunque los haya, añado, ¿vale? Porque seguramente en algunos casos, por supuesto que los hay. Pero fijaros que es un momento en el que la energía se nos ve muy reducida, ¿vale? Entonces, perderla, culparnos incluso a nosotros mismos y a otros, bueno, generalmente no nos suele ayudar mucho a que mejore nuestra situación emocional, aunque al principio, eso sí, en ese primer periodo en el que estamos ventilando nuestro dolor, pues seguramente sea una estrategia bueno, que nos ayude justamente a poder soltar todo ese dolor, ¿no? Ampliar el foco sobre mi perspectiva de la situación, es decir, ser capaz de mirar la situación desde otra perspectiva. Normalmente en los primeros momentos, sobre todo en los que ha sucedido la pérdida, sentimos mucho dolor, sea lo que sea. Y cuando hablo de pérdida no solamente hablo de pérdida de seres queridos, de muerte, hablo de pérdida laboral, de pérdida afectiva, de pérdida de soledad, ¿vale? Entonces solemos generar una visión de túnel en la que solo vemos una salida, la que sea. Ampliar esta perspectiva en la que también la práctica de mindfulness nos puede ayudar muchísimo, ¿vale? El pararnos, el ver, el observar, el estar abiertos a todo aquello que está aconteciendo nos ayuda, no es que nos ayuda mucho. ¿Vale? También el ir poco a poco en este sentido, ampliar ese foco, supone también ir poco a poco buscando otras alternativas. A veces no tenemos una visión clara y tenemos que tomarnos nuestro tiempo para ir viendo y ponernos en marcha. Ser perseverantes ante la adversidad, realizando pequeñas acciones. Si invertimos todo nuestro esfuerzo en plantearnos objetivos
grandes y objetivos además, en un momento dado tan irreales como que esto pase cuanto antes o que desaparezca de mi vida, obviamente el efecto que vamos a conseguir es un efecto muy diferente, es el efecto contrario. Vamos a perpetuar ese dolor, ¿vale? Y vamos a desarrollar lo que os comentaba antes, probablemente algún trastorno importante, ¿vale? Entonces, las pequeñas acciones son las que nos van ayudando. No es tanto ir al objetivo final, sino ¿qué puedo hacer hoy cuando me levanto para sentirme un poquito mejor? Esa pequeña acción, que a lo mejor es simplemente levantarme de la cama y tomarme un té calentito o algo calentito. No me cambia la vida, mi sufrimiento está ahí, pero cambia algo. ¿Notáis ese cambio ahí? Entonces, esto es algo que les digo mucho a los pacientes, ¿no? No penséis en cambios a largo plazo cuando además estás viendo que es algo inviable, sino en pequeños cambios en el día a día. ¿Qué puedo hacer en este momento para sentirme un poquito mejor? Mantener las rutinas, también importante. Un caos en el exterior, cuando ya tenemos un caos emocional e interno importante, lo único que puede generarnos es todavía más confusión, más dolor y más problema. Entonces, esto de mantener las rutinas, aunque hablábamos antes también de los cambios y de movernos para hacer cosas diferentes, para tener una visión diferente, pero las dos cosas no son incompatibles. Las rutinas son importantes. Mi horario de levantada, intentar comer aunque sea sin hambre, el darme esa ducha que tanto me cuesta en un momento dado, ¿no? Porque no estoy bien. El fomentar las relaciones sociales sanas. Normalmente cuando estamos mal, nos encontramos mal emocionalmente, lo que queremos es huir, que nos dejen en paz. Y a veces huir también de determinadas personas, efectivamente, pues no ayudan, aunque la intención sea la que es y no sea mala. Entonces, fomentar esas relaciones sanas que Marian Estapé creo que llamaba las relaciones vitamina, o algo parecido. Estas personas que me ayudan, que sé que puedo contar con ellas, que si estoy en silencio lo van a respetar, que me animan simplemente con una mirada, o con las que puedo contar para cualquier cosa en estos momentos, ¿no? de sufrimiento y malestar. Enfocarnos en lo importante, porque cuando estamos mal y cuando la pérdida y el dolor de la pérdida está ahí, la energía la hemos perdido, la perdemos con una rapidez increíble. Entonces, no podemos perder más energías en cosas secundarias. Y aunque lo hayamos hecho hasta ahora y nos parezca que las cosas pues deben ser así o tengo que dar prioridad, nos enfocamos en lo que realmente yo ahora necesito para, de alguna manera, hacer que esa energía fluya, pero fluya en nosotros, no se pierda afuera. Fomentar el autocuidado, importante. Solemos dejarnos mucho de la mano de Dios cuando estamos mal, cuando estamos sufriendo. El cuidarnos, esa autocompasión, el querernos. Las cosas no van a ir mejor ni voy a sufrir menos porque no coma, porque no me duche, porque no hable con la gente. Por el contrario, yo mismo me estoy quitando fuentes de refuerzo importante para salir de esto. Vigilar el autodiálogo. Yo os decía, por ejemplo, con la culpa, esa sensación sobre todo de podría haber hecho algo más, ¿por qué ha ocurrido esto? ¿Por qué Dios me castiga con esto? Todo esto lo único que hace es hundirnos todavía más y dificultarnos el avance para salir de nuestra angustia. Y por último, aunque ya os digo que sería lo primero que deberíamos de poner, pero es que temporalmente esto no va así. Encontrar un sentido a esto que me ha pasado y relacionarlo con mi propósito de vida no es algo que surja espontáneamente, es algo que normalmente requiere tiempo y nos lo tenemos que dar. Por eso lo he puesto en este último lugar, pero para que lo tengáis siempre en cuenta. Tenemos que empezar, pero desde ya no hace falta esperar a que lleguen las crisis o a que llegue el dolor o a que llegue nada que nos ponga de pronto a todo correr, a buscar este sentido más profundo de la vida. Porque de esta manera, mientras todo se tambalea a nuestro alrededor, mientras perdemos esa base bajo nuestros pies, ¿vale? Siempre nos queda algo sólido a lo que aferrarnos, como en mindfulness, la respiración o el cuerpo. Bueno, os comento los mensajes claves. Las pérdidas forman parte de la vida, suponen una oportunidad para crecer y aprender.
realizando cambios que puedan enriquecer nuestras vidas, convirtiéndolas en una oportunidad para crecer como personas y también como colectivo y como humanidad. ¿Mm? Y nos permitan superarlas. Recordar que todo cambio comienza por una decisión seguida de una acción, por pequeña que sea. Y esto es muy importante porque nos va a costar mucho cuando estemos mal emprender todas estas acciones y darnos cuenta de todo esto que hemos visto, que acabamos de ver. Las pérdidas, pues, forman parte de la vida y a pesar del sufrimiento pueden conllevar, suponen una oportunidad para crecer, aprender, reconectarnos con nuestros verdaderos valores y, perdón, ay, es que no lo veo, un segundo. Uy, esperad que se me ha ido la pantalla. Vale. Voy a quitar el chat porque es que me tapa la mitad de... Vale. Aquí. Las pérdidas forman parte de la vida y a pesar del sufrimiento que pueden conllevar, suponen una oportunidad para crecer, perdón, os lo estoy poniendo, para crecer, aprender, reconectarnos con nuestros verdaderos valores y el sentido de nuestra existencia, que nos permita continuar adelante aun cuando la tierra se mueve bajo nuestros pies. Pues esto es lo que os quería contar. Vamos a hacer, si os parece, ahora una práctica que nos conecte con este propósito, si os parece, y nos vamos a colocar para ello en esa posición cómoda, en esa posición que nos permita encarnar una actitud de presencia, de estar en el cuerpo, observando cómo se encuentra ahora, observando si en alguna zona de él ves reflejado alguna sensación que haya podido producirte este diálogo. También observando tu mente, observando si aparece algún pensamiento relacionado con lo que acabamos de hablar, lo que acabamos de ver, o quizá algún pensamiento que esté relacionado con otras cosas que ahora mismo te preocupen. Observando cuerpo y mente. Llevando ahora la atención a la respiración, pon el foco en aquella zona donde la notes con mayor intensidad. Inspirando y expirando, simplemente poniendo conciencia en las sensaciones que se van produciendo al inspirar y al expirar. Sosteniéndote con ese anclaje que supone tu respiración. Preguntándote a ti mismo, a ti misma, ¿qué es lo que es para mí verdaderamente importante en la vida? ¿Cuál es mi propósito de vida? Permitiendo que la respuesta aflore sin forzar nada.
dejando que esa sabiduría interna que emerge del ser sea la que tome el mando, permitiendo que surja lo que tenga que surgir. Quizá no surja nada y también está bien. Sencillamente lleva a tu conciencia esa revelación, la ausencia de la misma, porque quizá no haya aparecido nada, centrándote en aquella parte del cuerpo donde sientas esa revelación, donde notas eso que te hace sentir vivo, que te hace sentir viva. Inspirando y expirando desde la zona, sintiendo las sensaciones que se producen cuando reafirmas tu sentido de la vida mientras mantienes el contacto con tu respiración. Abriéndote a las sensaciones que se producen al mantenerte conectado con tu propósito. Y si notas que nada aflora, está bien también y simplemente mira a ver si hay alguna zona en la que se refleje ese no aparecer ningún propósito. Y obsérvala, manteniéndote conectado a ella con la respiración. Suavemente, abandonando con amabilidad esa zona en la que estás explorando tu propósito, vas a devolver tu atención a la respiración, conectando de nuevo con tu cuerpo. En este momento, tal y como está, con esas sensaciones que quizá todavía persisten, poco a poco vas a ir ampliando la atención a la sala, haciéndola más amplia, incluyendo a las personas que estamos aquí, sintiendo su presencia. Cuando vayas estando preparado a tu ritmo, vas abriendo los ojos
Nos tomamos nuestro tiempo. Bueno, no sé si mucho, porque Estrella igual... No, perfecto. Bueno. Y bueno, pues cuando queráis comenzamos con el tiempo para preguntas. No me lo pongáis muy difícil, ¿eh? Podéis abrir los micrófonos o ponerlas en el chat, ¿verdad, Manuela? Sí, sí, por supuesto, sí, sí. Es que lo tengo... Vale. No lo veo. Ok. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, Andrés. ¿Me escuchas? Sí, sí, perfecto. Gracias, Manuela, por traernos este tema que a todos tarde o temprano nos toca. Y yo tengo ahora cerca, con un compañero, ¿sabes? El tema de cuando se pierde a alguien, y sobre todo cuando se pierde a alguien a través de un suicidio, y cuando este es de un hijo, ¿no? Entonces, lo que escuchas en las personas es como eso de esto ya no te vas a recuperar porque esta pérdida es como, y de esta forma es algo que no te vas a recuperar, ¿no? Pero yo por mi experiencia en los años que llevo practicando mindfulness y compasión, eh, creo que aunque sea contraintuitivo a esto, sí que te puedes recuperar. No significa que eso lo olvides, pero es un poco, creo, lo que has dicho de qué te trae esa pérdida a ti en ese momento de tu vida, que puedes hacer que te haga mejor o que puedes hacer. Entonces, el tema es que me parece algo tan difícil el hablarlo en un contexto de personas que no están relacionadas pues, con todo el tema de la práctica del mindfulness y la compasión, porque son términos un poco contraintuitivos a lo que nos están diciendo habitualmente. No sé si entiendes un poco entonces, sería un poco cuál es tu experiencia en estos casos. Gracias. Pues mira una cosa, Andrés, te puede parecer contraintuitivo, pero mira, durante la pandemia que hemos trabajado muchísimo en atención primaria los psicólogos con duelo, nos hemos hartado de ver duelos. Curiosamente, este tipo de planteamientos a la gente no les resultaba tan chirriante, ¿vale? Y cuando tú le hablas de aceptación, y aunque la aceptación es algo que no es un concepto mental que se puede explicar obviamente desde lo mental, ¿no? Y lo explicamos así, cada quien lo explica así, pero es un concepto vivencial absolutamente, ¿no? Lo entienden y fíjate que les alivia, ¿eh? Y el esto de que no te tienes de buscar algo más, tu hijo es súper importante, obviamente, esto no lo va a reemplazar nadie nunca más, pero la vida sigue, y hay cosas y tienes que buscar ese sentido, ¿no? Y tienes que buscar lo que te va a permitir dar el siguiente paso, para seguir vivo, porque tu propósito de vida es el tuyo. Por eso os decía antes que es tan importante, porque si todo lo que amamos, todo lo que queremos, más físico, va desapareciendo de nuestra vida, ¿qué nos queda? Si no hay un propósito real, un propósito interno, un propósito que va más allá, nos va a costar mucho porque es muy doloroso. Muy doloroso, y con todo lo que nos ha pasado en la pandemia, de verdad recuperarse de eso. Por eso os decía al principio, es que somos supervivientes y tenemos una capacidad de adaptación y de resiliencia enormes, ¿eh? Sobre todo estas personas que han tenido pérdidas serias, y no solamente en la pandemia, en otros aspectos de la vida, ¿no? Pérdidas que a lo mejor resultan irreversibles. No te creas que estos argumentos o que estos conceptos les resultan tan chirriantes a la gente. Fíjate, casi te diría que les dan hasta ánimo para seguir adelante, ¿eh? Obviamente hay un primer momento en que digas lo que digas, hagas lo que hagas,
es imposible, ¿vale? Aliviar ahí ese sufrimiento, ¿por qué no? Porque todo necesita tiempo, necesita posarse, necesita, pues eso. Y estoy viendo ahora que veo caras conocidas y algunas personas, bueno, que os conozco mucho y sé por lo que habéis pasado, pues con más motivo te digo esto. Andrés, no te creas que la gente rechaza esto o no les sirve o no les de utilidad. Os he dejado tan caos que no se os ocurre nada. Es un tema, la verdad es que es un tema delicado y es un tema que remueve. Espero, bueno, que os haya removido lo justo para serviros de acicate en vuestras vidas, en la mía. No sé si estáis poniendo algo. No. Manuela, buenas tardes. Cuando hablas La de Marisa. enfocarnos, ¿cómo estás? Gracias por tu exposición. Cuando hablas del propósito, y es como invitarnos a ir un poco más profundo a ese propósito que pueda trascender, porque cuando hay pérdidas a estos niveles, cambian todas las prioridades. Lo que antes era valioso para nosotros dejó de serlo completamente, ¿no? Este, como que este propósito tiene que ver con algo más profundo, ¿tú crees? Sí, lo cual no quiere decir que otros propósitos no sean válidos e importantes, ojo, no quiero decir eso, pero cuando determinados propósitos, mira, te pongo un ejemplo, por ejemplo, Marisa, una paciente que me decía, deprimida, que me comentaba bueno, que no se quitaba la vida porque estaban sus hijos, ¿vale? Y sus hijos eran lo más, su propósito de vida. Y yo en ese momento me alegré mucho, ¿no? Porque efectivamente digo, bueno, por lo menos no va a hacer nada malo mientras los hijos estén, ¿vale? Pero los hijos crecen. Te he perdido, Marisa. Ah, ya te veo. Vale. No. Los hijos crecen. A los hijos les pasan cosas y dan mucha guerra. Los hijos desaparecen de casa. ¿Qué va a ser de esa persona cuando no estén los hijos ahí? Le preguntaba yo yendo un poco más para allá. Porque luego también valorando, pues tampoco tenía inquietudes o propósitos que la pudieran mantener ahí, ¿no? Si eso no existía, ¿vale? A eso me refiero, Marisa. Sí, Que aunque son pérdidas súper importantes, los hijos, la casa, el trabajo, la salud, pero ¿qué hago si esto es lo único que para mí es mi ikigai, es mi propósito de vida, ¿no? Si no hay nada más, si no encuentro un sentido a que ahora mismo ocurran ciertas cosas en la vida, me va a costar mucho salir adelante. Probablemente, es lo que os decía, desarrollaré algún tipo de trastorno emocional, ¿vale? Y haré un duelo muy complicado del que a lo mejor no voy a ser capaz de salir. Y tal vez la manera de reencontrar ese sentido pueda tener mucho que ver con el aprecio de lo pequeño, ¿no? Sí. Como para que esas cosas pequeñas, si las podemos apreciar y las podemos incluir, enfocarlas con el corazón, ¿no? Como para que sean a la vez el estímulo para ir encontrando esos nuevos sentidos, ¿no? Sí, sí. Lo pequeño es importante, es lo que también os comentaba antes, ¿no? Esas pequeñas cosas, esos cambios pequeñitos, eso que apenas tiene trascendencia a veces, sí, Marisa, es lo que va a hacer que luego vayamos desarrollando proyectos, propósitos mayores, proyectos mayores. Claro. Es muy importante darnos Muchísimas cuenta de lo gracias. pequeño. Sí. Muchísimas gracias. A ti, Marisa.
Bueno. Manuela, diría si no hay una... Sí, hay una pregunta en el chat. Dice Verónica, ¿cómo podemos encontrar ese verdadero propósito en la vida? Wow. Pues es que esto no es algo que surja así de forma espontánea, ¿vale? Nuestra propia experiencia de vida, nuestra propia conciencia sobre todo, y ahí vuelvo a insistir, mindfulness, esa presencia, ese estar, ese ser consciente de lo que me pasa minuto a minuto, de observar, de sentir, de dejarme ser poco a poco. Y esto es un proceso, esto no es algo... Verónica, no te veo, Verónica. Bueno, no veo a Verónica, pero bueno, ahí estás. Es esto. Es un poco esto, No hay ¿no? un El cartel ir. que ponga propósito, ¿no? ¿Eh? En una dirección, que no hay un cartel que No, nos encontremos. no. Es un descubrimiento. Yo diría, Verónica, que es un descubrimiento. Yo lo que os contaba de mi propósito, pues es algo que un día me surgió y de pronto me di cuenta, ¿no? En esa práctica de estar ahí, ¿no? Y de dejar que las cosas surjan, porque no es algo que, a ver, si lo buscas, probablemente no lo vas a encontrar, o sí, no sé, pero igual encuentras sucedáneos, ¿no? Es algo que, bueno, surge y uno sabe qué es esto, que es para lo que estoy aquí, ¿no? Que luego pueden pasar cosas y ya veremos a ver, ¿no?, cómo congraciamos todo eso, ¿no? Pero nos va a ayudar sin duda, ¿eh? A ir afrontando y a ir sacando adelante nuestra vida cuando las pérdidas que son irremediables, ¿no? Y además a medida que una va cumpliendo años se va dando cuenta, ¿no? Pues bueno, te ayuda, ayuda y mucho, a no perder el norte. Y bueno, ay, os veo con unas caras, espero de verdad que no haberos dejado mal para nada. Y bueno, y sobre todo volver un poco a retomar ese... Ay, gracias, estáis encendiendo por ahí, os agradezco un montón que encendáis las cámaras, veros, y además que hay mucha gente que veo conocida, que empieza a reconocer, ¿no? Quedaros con ese mensaje final de aprendizaje, de la pérdida, de buscar eso que en la vida nos hace felices, ¿no? Y nos permite, a pesar de todo ese sufrimiento que a lo mejor estamos pasando, tirar para adelante y no tirar la toalla. Además, doy fe porque estoy viendo aquí gente a la que conozco fenomenalmente bien, que son auténticas luchadoras, y están aquí y les han pasado cosas muy, muy importantes en la vida. Así que un beso para ellas y para todos.